Python. En esta segunda parte tenemos un ejercicio que integra las unidades que hemos visto ya en teoría, que son manejo de archivos, lo que son arreglos en NumPy, y también vamos a seguir trabajando con lo que son funciones. Entonces, en este problema nos dice que la Fundación WWF se encuentra realizando un challenge, y para esto se tiene información sobre la cantidad de hielo y la población de diversas especies durante los años 2009 y 2019. Todo esto se encuentra almacenado en un archivo que nos dan como inicio, que tiene el siguiente formato. La primera línea es el número de filas, la segunda el número de columnas, la tercera nos indica de qué manera van a venir los datos a continuación. Es decir, vamos a tener el año, luego la fila, luego la columna, con lo que yo puedo ubicarlos en una matriz respectivamente, algo relacionado con el hielo y algo relacionado con la especie. ¿Ok? Entonces tenemos este archivo de manera inicial y nos dice implemente las siguientes funciones. Entonces aquí vamos a crear ya nuestra primera función. Por lo tanto, vamos a primero a poner que esta es la segunda parte y este es el tema 1, porque tenemos dos temas preparados para esta segunda parte. ¿Ok? Bien, en el tema 1 nos dice que creemos la matriz, creemos la función crear matriz. Entonces, ¿cómo creo yo una función? Utilizo la palabra def y luego pongo el nombre de la función, crear matriz. Y me dice que recibe el nombre de un archivo. ¿Ok? Y me dice que recibe el nombre del archivo con los datos de la WWF y retorna una tupla que contiene las siguientes 4 matrices. Es decir, con la información que me dan a mí en el archivo, yo debo leer ese archivo y debo extraer esa información y a continuación debo devolver o debo retornar una tupla que contenga las 4 matrices que nos dan allí como ejemplo. Lo que nos dan allí es un ejemplo más o menos de qué tendrán las matrices. Dos matrices serán llenadas de unos y ceros. ¿Por qué? Porque eso me indicará si es que hay hielo o no hay hielo en ese territorio o en esa especie. Y lo de las especies de animales, que son 2 matrices más, lo que me indica es cuántas especies existen en esa área. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es leer el archivo de donde vamos a extraer la información. Yo voy a cargar el archivo en una variable que la voy a llamar file, y como leo un archivo utilizo la función open. En la función open yo tengo que enviar 2 argumentos al menos, que son el nombre del archivo y el modo en que yo voy a abrir ese archivo, es decir, en modo lectura, en modo escritura o en modo de modificación. Entonces, en este caso, como me dan el nombre de archivo como parámetro, yo simplemente pongo aquí que el nombre del archivo va a ser mi primer argumento y el segundo argumento va a ser el modo en que yo voy a utilizar este archivo. Como yo simplemente quiero leer la información de allí para luego posteriormente cargarla en las matrices, utilizo la letra R que viene de read. Si yo fuese a escribir un archivo, utilizaría la letra W, como se ya lo conoce, de write. O si voy a modificar, en este caso, utilizo la letra W más el símbolo más. ¿Ok? Entonces lo dejamos en R porque simplemente voy a leer ese archivo. Y a continuación, lo que yo me doy cuenta es que la primera línea y la segunda línea tiene el número de filas y el número de columnas. Este dato es importante, ¿por qué? Porque yo a continuación deberé crear una matriz respectivamente, ¿no? Entonces, para yo saber las dimensiones, yo necesito leer esas 2 primeras líneas. Cuando usted maneja archivos, tiene 2 funciones principales que se suelen confundir a veces. La primera es readLine y la segunda es readLines. ¿Ok? La primera readLine significa para leer una línea del archivo, en este caso la primera línea de ese archivo. Mientras que la otra función readLines significa que yo quiero cargar todas las líneas que componen ese archivo en una lista. Entonces, como yo quiero leer simplemente una de las líneas de ese archivo, yo utilizo la primera función, que es readLine. Como la primera línea contiene las columnas, las filas, entonces yo voy a almacenar en una variable f las filas. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que leer la primera línea de ese archivo. Entonces yo lo que escribo es file. Y llamo a la función que es readLine. ¿Ok? Automáticamente lo que hace es leer la primera línea y la carga en la variable f. Ahora, recuerde usted que yo en este momento lo que estoy leyendo es
una línea y esa línea automáticamente se me traduce como un string. Sin embargo, recuerde usted que f, que me indica el número de filas, en realidad no debería ser un string, sino debería ser un integer o un int, ¿ok? Un entero. Entonces yo debería hacer un casting de esto. Entonces un casting lo hago int y encierro lo que yo he leído con paréntesis. Ahora, recuerde usted también que cada vez que lee usted un archivo, se supone que línea a línea, cada línea tiene un enter al final, que vendría a estar representado por un /n. Ese enter me indica que yo voy a escribir en la siguiente línea o que va a dar un salto de línea. ¿Por qué? Porque si yo no tuviese esos enter, simplemente el texto estuviera de corrido y muchas las veces sería inentendible. Entonces yo debo suprimir esos enter que yo tengo siempre al final de las líneas cuando yo estoy leyendo un archivo. La función que usted la debe conocer, que es para eliminar este tipo de simbología, digámoslo así, es strip. Entonces lo que yo hago es aplicar la función strip que me elimina en este caso esos enter que yo puedo tener al final de la línea que yo estoy leyendo en ese caso. ¿Okay? Entonces hasta aquí yo tengo almacenadas las filas. Las columnas es de igual forma. Entonces simplemente lo que yo haría es copiar esta línea de aquí y la pegaría acá. Ahora, estoy leyendo con readLine la primera línea. Automáticamente se me carga en la variable y lo que me queda a continuación por leer es la segunda línea. Entonces simplemente yo tendría que volver a aplicar la función como lo estoy haciendo y usted claramente lo ve, readLine. ¿Ok? Entonces hasta ahora tengo almacenadas las filas y tengo almacenadas las columnas. Ahora, a continuación, usted ve que en la tercera línea, si bien es cierto, esa información es importante para mí, al momento de yo querer leer todo el resto del archivo que contiene la información que yo debo cargar en las matrices, yo esa tercera línea la debería dejar pasar por alto, porque no me interesa como tal al momento de yo leer el archivo. Me interesa sí para saber de qué se trata lo que viene a continuación, pero más no para cargar en las matrices. Entonces, como yo quiero pasar por alto esta línea, lo que voy a hacer es leerla simplemente, pero no la voy a almacenar en ninguna variable. Simplemente la voy a leer para pasarla por alto. Entonces, simplemente lo que yo hago es un file.readLine. ¿Ok? Entonces, estoy leyendo esa tercera línea y por lo tanto, hasta ahora he leído las tres primeras líneas. A continuación, yo ya tengo la información para cargarla en dichas matrices. Sin embargo, antes de cargar la información en las matrices, que yo no las tengo, ¿qué debería ser primero? Que es crear esas matrices, ¿correcto? Entonces, se supone que son 4 matrices, por lo tanto voy a crear obviamente 4 matrices. La primera matriz me refiere a cantidad de hielo, vamos a abreviarla como CH, y es referente al 2009. Ahora, yo voy a crear una matriz que esté cargada de ceros, y después yo voy a ir llenando la matriz conforme la información que vaya leyendo. ¿Por qué no de unos? Porque, por ejemplo, si usted se da cuenta en cantidad de hielo, yo tengo datos que son 0, ¿ok? Y por lo tanto, sería mucho más fácil que yo cree una matriz de ceros a que yo cree una matriz de 1. La verdad, muchas de las veces esto es indiferente, es ya cuestión de cómo usted lo desea hacer. Pero en este caso, yo voy a crear una matriz de ceros. Ahora, como yo voy a trabajar con NumPy, es imprescindible que yo importe en este caso el paquete de NumPy, que lo debería haber hecho desde un inicio, y eso lo hago como import NumPy, y como es un poco largo el nombre, voy a abreviarlo con np. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo creo una matriz de ceros? Con la función ceros, que pertenece a NumPy, y la llamo de la siguiente manera, np.ceros, y aquí yo le debo enviar una tupla. ¿Qué va a contener esa tupla? Esa tupla debe contener las filas, las columnas, es decir, el shape de la matriz, la dimensión de la matriz como tal. Entonces, como yo ya tengo el número de filas y el número de columnas, simplemente lo que hago es f, c, filas, columnas. Y le estoy diciendo básicamente, ¿sabes qué, Python? Yo quiero, o NumPy, yo quiero que tú me crees una matriz que esté llena de ceros con la dimensión que yo te estoy enviando, que es f, c, filas, columnas. Y también yo aquí le puedo precisar el tipo de dato que yo quiero. Como yo quiero que esos ceros no sean decimales, es decir, 0.0, sino que quiero que sean enteros, yo le especifico el tipo de dato diciéndole que es un int. ¿Ok?
Luego yo debo crear otra matriz para el 2019 y es exactamente igual, simplemente lo que le cambiamos aquí es el nombre de la variable porque se refiere al 2019. Asimismo yo voy a crear otra matriz para las especies de animales. Ya no la vamos a abreviar CH, sino especies de animales, EA por ejemplo, referentes al 2009 y de la misma dimensión como usted lo puede ver. Y asimismo voy a crear especies de animales para el 2019 con la misma dimensión. Entonces hasta aquí usted tiene creadas las 4 matrices que le pide allí. Sin embargo le dice que esas matrices deben estar llenas con la información. Entonces como yo tengo ya mis matrices creadas, ¿qué debería hacer a continuación? Yo debería es leer la información que tenga en ese archivo. Entonces yo voy a leer línea por línea y para no estar haciendo un f.readline cada vez, yo lo que voy a hacer es un lazo for. ¿Por qué? Porque yo quiero iterar el resto de la información que está almacenada en ese archivo. Entonces yo escribo un lazo for y digo, para cada línea que está almacenada en el archivo file, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Usted hasta allí tiene cargada la primera línea de ese archivo file, que en este caso, según el ejemplo que nos da, por ejemplo es 2009,14,8,1,9. Sin embargo, como yo le mencionaba, eso en realidad lo que usted está cargando es un string. ¿Ok? Es un string. Y ese string al final tiene un /n que representa un enter. Entonces yo debería suprimir eso de allí. Entonces yo voy a reescribir la línea como línea mismo, pero aplicándole la función strip para yo remover ese enter que está al final. Ahora, si bien es cierto lo que usted tiene cargado allí es un string, pero sin embargo la información usted debe de extraerla de ese string y dése cuenta que la información está separada por comas. Entonces yo ¿qué podría aplicar para separar esa información y tenerla de mejor manera o de una manera más ordenada? Yo lo que podría hacer es un split, ¿ok? Y cargar esa información en una lista que esté separada en este caso por comas. Entonces, lo que yo aplico es la función split, que usted también ya la debería conocer, y le envío como argumento cuál es el símbolo de separación que tiene esa información, que en este caso es una coma. Entonces, de esta manera, usted línea que en un inicio de un string ahora lo tiene representado como una lista que está cargada con la información y de una manera ya limpia, porque le ha suprimido los enter que tiene al final. Entonces, en este caso, tiene cargada la información en line. Ahora, ¿cómo yo diferencio si voy a cargar la información del 2009 o voy a cargar la información del 2019? ¿Ok? Lo que yo debería a continuación hacer es una comparativa, ¿no verdad? Es decir, si es el año 2009, voy a cargar en las matrices que pertenecen al 2009. Si es del 2019, obviamente voy a cargar la información en las matrices del 2019. Entonces, lo que rápidamente puede venir aquí a su mente es que usted debe hacer una comparativa con un if. En este caso, usted va a comparar el primer dato, que es el año, ¿ok? Va a comparar, si es igual al 2009, va a cargar la información en las matrices del 2009. Y puede utilizar un else para decir que si no es 2009, obviamente será 2019 y allí cargar la información respectivamente a ese año. ¿Ok? Entonces, si en este caso, si line, que es la lista de esa información, ¿en qué ubicación se encuentra el año? En la primera ubicación, y usted la primera ubicación la conoce como 0. Por lo tanto, va a indexar line en la posición 0. Sin embargo, tenga usted en cuenta de que cuando usted hizo el split a un string, todos los datos obviamente van a ser string. Entonces, en este caso, line en la posición 0 es un string. Sin embargo, usted va a hacer la comparativa con el 2009 o con el 2009, con el 2019, como usted desee. Y esta comparativa le va a dar falso. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene cargado aquí, si bien es cierto, es 2009, lo tiene en string y acá lo tiene como entero. Entonces, una de las dos soluciones es hacer un casting a esto, a un entero, o escribirlo esto como un string. Yo preferiría hacer un casting, ¿ok? De un entero. Entonces, allí estoy en igualdad de condiciones y estoy comparando enteros como tal. Entonces, si la línea en la posición 0, es decir, el año es igual al 2009, yo voy a cargar la información para el 2009. Entonces, ¿cómo cargo la información? De la siguiente manera. Vamos a cargar la información para la cantidad de hielo en el 2009 y cuando usted indexa una matriz, usted debe enviar, como es en 2 dimensiones, la fila y la columna. Si bien es cierto, esto usted lo tiene almacenado en la posición 1 y en la posición 2 de
de su lista que se llama line. Entonces la fila se encuentra en line en la posición 1 y la columna se encuentra en la posición 2. Sin embargo, nuevamente recuerde que esto es un string y usted debe indexar con enteros, obviamente, una posición en una matriz. Entonces debería hacerle aquí un casting para hacerlo como enteros. ¿Okay? Usted puede hacerlo esto paso por paso, es decir, este inline lo puede llamar como una variable aquí internamente que se llame fila y acá columna, pero yo lo hago de una manera más directa. ¿Para qué? Para ser mucho más eficiente en el código y no crear variables adicionales y de esta manera cargar en este caso la memoria. ¿Por qué? Porque cada vez que usted crea una variable está ocupando un espacio de memoria para almacenar dicha información. Entonces, para no hacer eso, para optimizar recursos, lo que yo hago es directamente escribirlo así. Entonces, hasta ahora yo he indexado mi matriz CH2009 con las filas y las columnas. Esto debería ser igual a que, como yo estoy trabajando con las cantidades de hielo, yo debería tomar la información de hielo o de especie. La información de hielo, ¿correcto? Y esto está almacenado ¿en qué posición? El año era 0, fila era 1, columna era 2, hielo es igual a 3. Entonces yo voy a cargar esa información en la posición 3. Entonces lo que yo debería hacer es line en la posición 3. Nuevamente, recuerden que esto es un string, por lo tanto usted debería hacerle aquí un casting. ¿Ok? Y ahora, como estamos con el 2009, vamos a cargar la información de cantidad de hielo que ya le hicimos y la información de especies de animales. Entonces, para no estar reescribiendo nuevamente, lo que yo voy a hacer es copiar esta línea, pegarla acá y aquí voy a cargar la información para especies de animales en la fila y en la columna respectiva, pero aquí la información de especies de animales no está cargada ya en hielo, sino está cargada en especie, y eso se encuentra en la posición 4. ¿Ok? Entonces de esa manera usted ha cargado la información del 2009 referente a los dos tipos, cantidad de hielo y especies de animales. Ahora, tenga en cuenta que eso es con referencia al 2009. Para el 2019 es exactamente lo mismo, entonces vamos simplemente a copiar y a pegar acá y le vamos a cambiar aquí el año. ¿Ok? Y esto. Entonces, si es que no es 2009, es 2019 y por lo tanto voy a cargar la información en las matrices referentes a ese año y lo demás es exactamente igual, porque la posición, la fila y la columna está dada tanto en la posición 1 como en la posición 2 y la información referente a la cantidad de hielo está en la posición 3 y la especie de animales está cargada en la posición 4. Entonces hasta aquí tenemos cargada toda la información de nuestras matrices. ¿Y qué es lo que debemos retornar? Lo que nos pide es que retornemos una tupla. Entonces yo voy a hacer un return y voy a retornar una tupla. Y esa tupla va a contener las 4 matrices y las vamos a enviar en el orden que me da el ejemplo. Primero, cantidad de hielo para el 2009, luego especies de animales para el 2009, luego cantidad de hielo para el 2019, luego especies de animales para el 2009 y luego especies de animales para el 2019. ¿Ok? Entonces hasta aquí usted tiene concluida su primer punto, que es crear una función que se llame crear matriz y que le devuelva una tupla con 4 matrices indexadas aquí. ¿Ok? Vamos a la segunda parte de este tema 1. Nos dice ahora, en las matrices de hielo, cada valor 1 en una celda representa la presencia de hielo en las matrices de especies. Cada celda representa la presencia en cambio de un animal ahora, dependiendo de una cierta codificación. Por ejemplo, si tenemos 0 significa que no hay animal, 1 sería un lobo ártico, 2 oso polar, etcétera, etcétera. Nos dice que para el resto del ejercicio consideremos lo siguiente. Las matrices pueden ser divididas en cuadrantes, es decir, si usted tiene una matriz, obviamente esta matriz debería ser divisible equitativamente y usted podría dividirla en 4 subregiones de igual tamaño, denominadas como Q1, Q2, Q3 y Q4, como se muestra en la parte de abajo en el dibujo que usted puede observar. Luego nos dice que asumamos que existen las siguientes funciones, es decir, estas dos funciones usted no tiene necesidad de crearlas, porque usted debe asumir que ya están creadas y que simplemente deberá utilizarlas según sea conveniente más adelante en la resolución del ejercicio. ¿Ok? Nos dice que tenemos dos funciones ya creadas. Cuadrantes, que recibe como argumento matriz, que si bien es cierto, recibe una matriz y devuelve una tupla con los cuadrantes de la matriz, es decir, retorna Q1, Q2, Q3, Q4, y una segunda función que se llama población especie, que recibe como argumento una matriz de animales y una especie como tal.
el código de la especie, y lo que le devuelve es una tupla con la cantidad de animales de esa especie para cada uno de los cuadrantes, y la tupla será respectivamente la población de Q1, de Q2, de Q3 y de Q4. Entonces ya tengo yo dos funciones que me van a ayudar muchísimo, porque ya no debo implementarlas sino solo utilizarlas. Entonces vamos al punto número 2, que eso sí tenemos que hacerlo. ¿Ok? Nos dice que creemos una nueva función. Entonces yo voy a subir un poco de aquí para tener espacio, y vamos a crear ahora la función con def densidad hielo. Densidad hielo me dice que recibe una matriz, recibe una matriz que se llama m hielo, y lo que yo debo retornar es una tupla con la densidad de hielo para cada cuadrante. Dice, la densidad de un cuadrante es la cantidad total de sus celdas con valor 1 dividido para el número total de celdas del cuadrante, es decir, considerando los ceros y los unos. Y esta tupla deberá estar en el siguiente formato. Es decir, voy a crear una tupla de 4 elementos al final para retornar. Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos a devolver una tupla con 4 valores que son densidades, entonces yo debería, en este caso, yo debería realizar un recorrido de 4 pasos. ¿Por qué? Porque son 4 cuadrantes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros podríamos, en este caso, trabajar con el cuadrante 1 en esta primera sección de aquí. Entonces, ya que trabajo con el cuadrante 1, qué sé yo, lo completo hasta aquí. Luego me voy con el cuadrante 2, y luego acá lo completo con el cuadrante 3, y luego así respectivamente hasta el cuadrante 4. Sin embargo, tenga a consideración que, o usted debería pensar, que la información que yo, o el código que yo voy a escribir para el cuadrante 1, va a ser el mismo para el cuadrante 2. ¿Por qué? Porque simplemente lo que va a cambiar es la ubicación. Es decir, ya no voy a trabajar con el cuadrante 1, sino voy a trabajar con el cuadrante 2. Entonces, usted debe siempre pensar en optimizar código. Entonces, no sería eficiente que usted escriba el mismo código 4 veces, porque son 4 cuadrantes. Ahora imagínese si fuese una matriz que se dividiese en 6 cuadrantes o en 9 cuadrantes. ¿Usted debería copiar el código o escribir el código 9 veces o 6 veces? No, eso no es eficiente. Entonces aquí es donde usted debe utilizar su capacidad y decir, a ver, yo este código lo puedo optimizar creando un lazo con el número definido de cuadrantes que yo voy a utilizar, que en este caso son 4 cuadrantes. Entonces lo más óptimo sería crear un lazo for, ¿no? ¿Verdad? Un lazo for que yo lo recorra o que yo hago iteración 4 veces. Entonces yo voy a hacer for in un range me ayuda a definir cuántos turnos o cuántas veces voy a iterar en ese lazo for. En este caso yo voy a iterar 5 veces. ¿Por qué le pongo 5 y no le pongo 4? Recuerde usted que muchas de las funciones, tanto cuando usted indexa, por ejemplo, o cuando utiliza estas funciones tipo range, usted debe escribir, en este caso, el número que le sigue al que usted quiere llegar. Si usted quiere llegar hasta el 4, usted no va a escribir hasta el 4, porque eso significa que usted solo va a iterar 3 veces. ¿Por qué? Porque Python toma en consideración el inmediato inferior. En este caso, si usted quiere iterar 4 veces, usted debería tener un 5. Porque considerando el inmediato inferior a 5, que es 4, y es lo que yo quiero iterar porque son 4 cuadrantes, es como usted lo debería considerar. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer un lazo for para 4 iteraciones porque son 4 cuadrantes. Y yo voy a cargar el cuadrante respectivo. Si bien es cierto, yo tendría que crear esta función porque yo no la tengo, pero ya le dan esas funciones implementadas. Entonces lo que yo voy a hacer es crear una variable q, que es el cuadrante, y aquí yo voy a obtener ese cuadrante. ¿Cómo lo obtengo ese cuadrante? Utilizando la función que ya me dan, que se llama cuadrantes. Y a esto yo le debo enviar una matriz. La matriz que yo le debo enviar como argumento, en este caso es la matriz que a mí me dan como argumento, que es matriz hielo. ¿Ok? Entonces, al momento de yo hacer esto, lo que le estoy diciendo es, ¿sabes qué? De esa matriz hielo que yo te entrego, entrégame a mí el primer cuadrante. Y ese primer cuadrante, en su primer momento, estará cargado en la variable q. Ahora, de ese primer cuadrante, usted debería obtener la densidad.
me dice que la densidad es igual al número de celdas que tienen la variable 1. ¿Cómo usted haría para obtener el número de celdas que tienen la variable 1? Yo pudiese utilizar una función, si es que existiese en NumPy, que me permita, según una condición, obtener en este caso las posiciones donde se cumplan esa condición, que es básicamente lo que yo quiero. Entonces, esa función, que usted ya la debería estar pensando, es la función where. La función where me ayuda a yo enviar una condición en base a la matriz que tengo y me devuelve las posiciones donde se cumple esa condición. Entonces, la densidad de ese cuadrante va a ser igual a ¿qué? Al número de veces en donde yo tengo ubicado el 1. Entonces, para llamar a la función where, yo pongo np de numpy.where y aquí tengo que enviar como argumento la condición. ¿Cuál es la condición? De que en este caso la matriz Q que contiene el cuadrante 1 sea igual a 1. Hasta este momento lo que le devuelve where es un array en una dimensión donde están le devuelve un array en donde están las posiciones donde se cumple esa condición. Sin embargo, yo no necesito las posiciones, yo necesito la dimensión de ese array, es decir, cuántas veces se cumple esa condición. Por lo tanto, yo debería utilizar una función que me permita extraer la dimensión de ese array. Y esa es la función size. La función size me entrega cuál es la dimensión de ese array, independientemente si es de una, de dos o de tres dimensiones. ¿Ok? Entonces, hasta ahora yo ya tengo cuántos espacios están ocupados por el número 1. Y esto tengo que dividirlo para el número total de espacios que yo tengo en la matriz. Entonces es utilizando toda la matriz Q que contiene el primer cuadrante en su primer momento. Y a esto simplemente también le aplico un size. Entonces de esta manera usted está obteniendo la densidad de ese cuadrante. ¿Ok? Según la ecuación o según el modo cómo nos indica que debemos calcularlo. Ahora, ten en cuenta que nosotros tenemos la densidad de un cuadrante X. Y ahora esta densidad yo la debo almacenar en algún lugar, porque a continuación va a venir ya no i igual 0, sino i igual 1, que va a ser nuestro segundo cuadrante. Por lo tanto, yo debería almacenar esta información porque si no se me va a perder. Entonces yo antes de esto debería crear, puede ser una lista vacía de densidades. ¿Ok? Y esta lista vacía de densidades me va a contener las que yo voy agregando. Entonces, como yo he calculado dq, entonces yo a densidades voy a hacerle un append, es decir, voy a añadirle un elemento que va a ser dq. Como estamos recorriendo en orden, obviamente ese dq se va a ubicar en un primer lugar y va a ser referente al cuadrante 1. El que va a venir a continuación va a ser referente al cuadrante 2, al cuadrante 3 y al cuadrante 4 y así respectivamente. ¿Ok? Entonces, al finalizar el for, yo voy a tener cargado en mi lista de densidades las 4 densidades referentes a los 4 cuadrantes. ¿Ok? Sin embargo, me dice que retorne yo no una lista, sino una tupla. Entonces, hay una función que nos permite convertir una lista en una tupla, si lo queremos hacer así, que es la función tuple. Entonces, yo lo que voy a hacer es retornar la tupla que me piden. Entonces, yo voy a hacer un casting de una lista a una tupla. Entonces, simplemente hago un tuple de densidades. ¿Ok? Entonces de esa manera yo estoy retornando una tupla con las 4 densidades referentes a los 4 cuadrantes. Y hasta ahí usted tiene completado el punto número 2.